Bueno, pues buen día, yo me llamo Luis y les voy a presentar la influencia que tiene la temperatura en la velocidad de reacción. Aquí les muestro dos vasos con agua, uno que es a temperatura ambiente y uno que fue llevado a temperatura de ebullición. Ahorita es un poquito más fría, pero sigue estando mucho más caliente que esta. Es a temperatura ambiente y se llevó a ebullición. Para esto tenemos dos recipientes, los cuales tienen 15 mililitros aproximadamente de vinagre y también esto tiene aproximadamente 80 mililitros de agua. Y para mantener como también la concentración constante de bicarbonato, se pesaron 3.5 gramos de bicarbonato para cada una de las mezclas. Y pues en esta parte consta solamente de agregar las cantidades de bicarbonato a cada uno de los recipientes y mezclar un poquito. Ya desde aquí observamos un poquito de efervescencia por parte de la reacción por la parte de la reacción en agua caliente. Y ahora adicionaremos bicarbonato de sodio. Adicionaremos vinagre, perdón. Y bueno, como vimos desde un inicio, en un inicio observamos que hubo una reacción por parte del bicarbonato en el agua caliente. Esto es debido a que la temperatura en el agua también tiene influencia sobre su pH, ya que como sabemos hay una constante de equilibrio entre la formación de protones y la formación de hidroxilos en el agua, y cuando calentamos la especie del agua tiende más hacia lo ácido que hacia lo básico. Desplazamos un poquito, entonces por esto desde que agregamos el agua caliente al vinagre, pues ya hubo una reacción previa. En cambio, en la reacción que está a temperatura ambiente, si observamos, todavía tenemos incluso un poco de bicarbonato. Y en la de agua caliente ya no hay nada de bicarbonato disuelto. Entonces, pues, de esta manera observamos la influencia de la temperatura en dos maneras. Primeramente, en la velocidad de reacción, y segunda, en la influencia que tiene la temperatura para que el agua tienda hacia un pH o hacia el otro lado, lo cual influye como en su constante de formación y pues sí, en ese equilibrio entre protones e hidroxilos. Muchas gracias. Tenemos dos vasos con ácido acético, el primero con una concentración del 33% y el segundo con una concentración del 100%. En ambos vasos contiene 0.5 gramos de bicarbonato, al cual se le agregarán 5 mililitros de ácido acético a las diferentes concentraciones. Podemos observar que el ácido acético al 100% tuvo una reacción mucho más fuerte a comparación del 33%. En este video vamos a observar el efecto de un catalizador sobre la reacción que estamos estudiando. En este caso es la neutralización del ácido acético contenido en el vinagre con bicarbonato de sodio, y el catalizador será el jugo de limón que contiene ácido cítrico. Entonces lo que vamos a utilizar es vinagre, que es el ácido acético, el bicarbonato de sodio para neutralizar, y nuestro catalizador, que es el jugo de un limón. Además utilizaremos recipientes y una cuchara para poder mezclar. Para realizar la comparación del efecto del catalizador en una reacción, en estos vasos tenemos el vinagre, que es el ácido acético, y solo a uno agregaremos el jugo de limón para observar cómo la neutralización ocurre de manera más rápida. Mezclamos para homogeneizar. Ahora agregaremos el bicarbonato y vamos a observar, esperamos observar que en el vaso donde se añadió el jugo de limón ocurra la neutralización más rápida, observando la formación del dióxido de carbono en forma de espuma
de forma con una mayor velocidad. Primero lo agregamos en el vaso que no tiene el jugo de limón. Y ahora en el vaso que sí tiene el catalizador. Como podemos observar, incluso la cantidad de dióxido de carbono que se generó en el vaso que contiene el catalizador fue muy notable a comparación del vaso que solamente contiene el ácido acético. En esta parte podemos observar que la efervescencia sigue ocurriendo, pero no de la misma magnitud que en el vaso que sí contiene nuestro catalizador. Bueno, pues primero que nada quisiera mencionar que esta prueba me pareció muy interesante debido a que con esto conseguimos demostrar como dos aspectos en los cuales puede afectar como la temperatura en una reacción. El primero sería en cuanto a que vimos efervescencia de parte del bicarbonato incluso antes de añadir el ácido. Lo que ocurre con el agua cuando lo calentamos es que, como sabemos, el agua está en constante equilibrio entre la formación de protones y la formación de hidroxilos. Entonces, este equilibrio se mantiene en equilibrio entre ambas fases, consiguiendo un pH neutro a temperatura ambiente justamente. Pero cuando aplicamos calor en la especie del agua, lo que hacemos es que el equilibrio tienda hacia una especie más que a otra. Entonces tendemos a que el equilibrio de la formación del agua tienda más hacia la formación de protones que hacia la formación de hidroxilos, lo que hace que el pH del agua aumente ligeramente. Y como sabemos, el bicarbonato es una base. Estamos observando una reacción ácido-base. Entonces, la presencia de protones en el agua hace que el bicarbonato desde un inicio tenga una reacción. En cambio, para la temperatura que está ambiente en el agua, esta reacción, este equilibrio no se está alterando de sobremanera y esto hace que no reaccione todo el bicarbonato. De hecho, podemos observar que en la solución de agua caliente ya no hay nada de bicarbonato. Y en la reacción, que es de temperatura ambiente, todavía tenemos un poco de bicarbonato. A pesar de haber observado que la reacción fue más llamativa en la de temperatura ambiente que en la de temperatura alta, esto no quiere decir que se haya concretado toda la reacción. Solamente había una mayor concentración de bicarbonato de sodio todavía sin reactar cuando llegó el vinagre. Cuando llegó el vinagre al agua caliente ya había sucedido una reacción ácido-base entre los protones del agua y el bicarbonato de sodio. Entonces aquí observamos dos cosas. La primera sería en cómo afecta la velocidad de reacción la temperatura y la segunda en cómo afecta la temperatura a la constante de formación de una especie en equilibrio, siendo que cuando le damos calor tendemos a desplazar este equilibrio hacia una especie u otra. En este caso, para el equilibrio del agua tendemos a hacer que el agua tienda más a ser ácida por la formación de protones que básica por la formación de hidroxilos. Y eso es muy interesante.